Mi grupo está compuesto por las siguientes personas. Mi persona: Flores Alexis, García Rosa, Hinojosa Mirko, Marca Alejandra, Zaire Ricardo y Taki Iván. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la arteriosclerosis. En esa exposición vamos a abarcar el tema de la arteriosclerosis, tratamiento, síntomas, qué es y recomendaciones y conclusiones. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero. Okay. Buenos días, señores jurados, buenos días, profesores y compañeros. Iniciando con la exposición, les voy a mencionar un dato. La arteriosclerosis es uno de los principales causantes de muerte en los adultos. Las ECV, que son las enfermedades cardiovasculares, causaron 124,000 muertes, que sería el 34% del total, y el 29% en varones y el 36% en mujeres. Entre las ECV, que son las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis fue una de las primeras causas de muertes en varones y en mujeres. Ahora sí, la arteriosclerosis. La palabra arteriosclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias. Endurecimiento de las arterias. Existen 3 patrones principales con diferentes consecuencias médicas y con diferentes... se trata de un punto genérico que se refleja el engrosamiento de la pared arterial y su pérdida de elasticidad, como podemos ver en la imagen. Bueno, como les mencionaba, existen 3 patrones principales con diferentes consecuencias clínicas y anatomopatológicas, que serían la arteriosclerosis, la aterosclerosis y la esclerosis. Bueno, comenzando con la arteriosclerosis. La arteriosclerosis este afecta a las pequeñas arterias y a las arteriolas. Puede causar una lesión isquémica distal. La arteriosclerosis es el acúmulo de grasa, colesterol y calcio en las paredes de las arterias, provocando el engrosamiento que ya habíamos mencionado anteriormente de dichas paredes. Esto dificulta el riesgo sanguíneo hacia diversos tejidos de nuestro cuerpo, y pues estaría mal porque esto lleva el oxígeno y los nutrientes. Bueno, continuando con la aterosclerosis, que es una de las más importantes que vamos a tocar el día de hoy. La aterosclerosis es el más importante en la clínica. Este origina manifestaciones clínicas a partir de los 50 años con predominio en el sexo masculino. La hipertensión arterial, sea cual sea el caso, favorece al desarrollo de la aterosclerosis y de sus complicaciones cronales. Por eso debemos tener muy en cuenta el cuidado de nuestra dieta. Pero esto no es todo. También el tabaquismo, como la inactividad física, aumenta el desarrollo de esta enfermedad.
En sí, la materia, en sí esto es la materia grasa que se acumula debajo del revestimiento interno de la pared arterial. Bueno, la esclerosis la esclerosis se caracteriza por unos depósitos de las arterias musculares que suelen darse en las personas de 50 años. Esto sería todo por mi parte por el momento. Ahora le paso la palabra a mi compañero Rodrigo. Buenos días, señores jurados, buenos días, profesores y buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar de cómo prevenir las causas, los problemas que hacen esta enfermedad, los tipos de enfermedades de la arteriosclerosis y los síntomas y el tratamiento. Para empezar, podemos hablar de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Esta enfermedad se puede prevenir con un correcto estilo de vida, como para hacer alimentos sin grasas y que contengan antioxidantes. Igual puede hacer la práctica de ejercicios físicos para mantener un peso saludable, y otra recomendación que les puedo dar es no fumar y reducir la cantidad de alcohol. Ahora les voy a hablar de las causas. Las causas son presión arterial alta, colesterol alto, y un tipo de grasa que se llama lípido en la sangre. El fumar y otras fuentes de tabaco tenemos que dejarlas porque eso es lo que afecta más a la arteriosclerosis y incita avanzado. Les voy a hablar del problema. Este problema es donde la placa se endurece y se estrecha en las arterias. Con lo cual no puede pasar muy bien el oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo. En estos problemas, si ya tienes la arteriosclerosis, te puede dar entumecimiento en los brazos y cero movilidad. Es como si no tuvieras ganas un día pesado. Ahora les voy a hablar sobre los tipos. Puedes cambiar de diapositiva. Los tipos de arteriosclerosis. Vamos a empezar con la normal arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una acumulación de grasas, colesterol y sustancias dentro de las arterias y sus paredes. En estas acumulaciones se llaman placas. La placa puede provocar el estrechamiento de las arterias. La arteriosclerosis esta enfermedad, esta es la que afecta a las arterias pequeñas y arteriolas. Ahora le voy a hablar sobre las arteriosclerosis de Monckeberg. Esta enfermedad ataca a las arterias medianas y pequeñas de no calibre. Estas no sufren calcificación. ¿Y qué significa la calcificación? Es la acumulación de calcio en paredes y arterias. Esta capa está generándose por una reducción de la luz. Ahora les voy a hablar sobre los síntomas. ¿Cómo podemos saber que tenemos arteriosclerosis? Como les iba diciendo, sienten el entumecimiento en los brazos y pueden perder temporalmente la visión de un ojo, puede ser del izquierdo o del derecho, y pueden sentir la caída de los músculos de la cara. Es como si estuviera arrugado, como si lo sintieran raro. Pueden tener dificultad al hablar, al mover, y ya no van a tener debilidad en los pies. Ahora, ¿cómo podemos tener el tratamiento? Esto te tiene que recomendar un especialista. Tú puedes recaer eran medicamentos anticoagulantes, como la aspirina. Esto sirve para reducir que se acumulen plaquetas en las arterias.
que se forma un coágulo sanguíneo y que se produzcan futuras obstrucciones. Muchas gracias. Le doy palabra a mi compañera Valeria nuevamente. Bueno, continuando con el tema. Como ya habíamos mencionado, en sí la arteriosclerosis es un término general que se designa a varias enfermedades en las que se produce el engrosamiento y la pérdida de elasticidad de la pared arterial. La más importante y la más frecuente de estas es la aterosclerosis, como ya habíamos mencionado, que es la que es una de las más importantes en las consecuencias clínicas. Aquí podemos ver una arteria, y estas son las células sanguíneas que les mencionaba anteriormente que no podían pasar a los diversos compuestos que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno. La arteriosclerosis se descubrió en soldados muertos en la Guerra de Corea. En ellos se apreciaban las lesiones en la íntima de los vasos. El primero que usó el término de la arteriosclerosis fue Johann Friedrich en 1825. Johann Friedrich en 1825. Este fue quien identificó mediante el análisis macroscópico del endurecimiento de la pared arterial. Después de 75 años, se emplearon dos nuevos términos en la Universidad de Hamburgo de Estados Unidos, que serían la aterosclerosis y la arteriosclerosis. Después de 75 años de estos dos médicos rusos, Nikolai Achinov y Ignatowski, hicieron como un experimento en conejos para poder ver lo que sería la arteriosclerosis, pero sometiendo a conejos a una dieta de calcio en exceso. Pero lo que encontraron fueron placas blanco-grisales en estos conejos que se encontraban en las autopsias de las personas que habían muerto por enfermedades, otro tipo de enfermedades. Lo que hizo que Nikolai Achinov planteó que no solo era por el calcio, porque no solo se generaba por el calcio esta enfermedad, sino que también habían otro tipo de compuestos, lo cual él estaba en lo correcto, porque estudios posteriores mostraron que la arteriosclerosis no solo era provocada por el acúmulo de colesterol en el cuerpo, sino que también existían otro tipo de variantes inflamatorios causantes de algo muy complejo. Bueno, yo tuve una amiga a la cual tuvo su mamá, pues lamentablemente sufrió de esa enfermedad, que falleció hace como más o menos un año. Y pues la verdad es que es un tema muy, muy, muy grave, que no debemos tomar a la ligera, ya que hay muchas personas que lo miran como si fuera algo así pasajero, pero es muy complicado. Y para finalizar mi exposición, quiero dejarles una frase que me ha gustado mucho porque es algo muy cierto, que dice: la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre qué es la arteriosclerosis y por qué se produce la arteriosclerosis. Principalmente, hay que definir qué es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, según el griego, se divide en dos: arterio, que significa arteria, y esclerosis, que significa rigidez o cicatriz, lo cual nos daría a entender que es cicatriz de la arteria o rigidez de la arteria. La arteriosclerosis es una enfermedad o una afección en la que la placa, como podemos apreciar en la imagen, se acumula y se origina en las arterias. La placa es una sustancia pegajosa de color amarillenta, normalmente con los siguientes componentes, que son calcio, grasa, colesterol y algunos componentes de la sangre. Con el tiempo la placa se endurece y produce el taponamiento o la obstrucción del oxígeno o los nutrientes que van en la sangre. Como podemos apreciar en esta imagen, la arteriosclerosis está la diferencia entre una arteria normal y una arteria estrecha por la placa, que era la sustancia que describí hace unos momentos. En esta otra imagen podemos ver la formación de la placa o la estría lipídica, que recién está comenzando a formarse en una arteria. En esta tercera imagen podemos apreciar la formación, o bueno, una arteria ya con la placa de la arteriosclerosis en el cuerpo humano. ¿Por qué se produce la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es una enfermedad lenta y progresiva que se puede ir desarrollando desde la etapa de la niñez. Aún actualmente, científicamente no existen sus causas exactas de por qué esta enfermedad, pero como va causando daños y lesiones en la capa interna de las arterias, los daños pueden producirse por las siguientes causas. La presión arterial alta. La presión arterial alta es cuando nuestra presión del cuerpo humano se nos sube. Normalmente el rango comprendido de la presión es entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Pero cuando ya excede este número es que podemos tener un leve caso de presión arterial. Esto puede llegar a producir un infarto o un paro cardíaco. Otra causa que tenemos es el colesterol alto. El colesterol alto está relacionado demasiado con la formación de la placa, en la que los carbohidratos forman como una sustancia que puede llegar a tapar el paso de la sangre en las arterias. Y esto también puede ser el inicio de la formación de la placa, que con el tiempo puede desarrollarse en una arteriosclerosis. Los triglicéridos altos, que es un tipo de grasa que se encuentra en los lípidos en la sangre, tiene mucha relación con el colesterol, solo que los triglicéridos tienen una sustancia o una consistencia parecida a la consistencia de la gelatina, que es de color amarillo y están compuestos por grasa. Aquí en esta imagen podemos apreciar los alimentos que no debemos consumir para evitar tener los triglicéridos altos, ya que eso con el colesterol podría dar también inicio a la formación de la placa, así con un tiempo producir la arteriosclerosis en un severo caso. Fumar y otras fuentes de tabaco. Como sabemos bien, el tabaco y el tabaquismo están relacionados principalmente con los órganos de los pulmones, pero no solo afecta a los pulmones, ya que a los pulmones los va dañando hasta producir un cáncer de pulmón, el cual podría ser terminal y mortal. Pero no solo es con el órgano del pulmón, sino que también es con otros órganos. Por ejemplo, en la boca puede producir la inflamación de las encías, manchas en los dientes, o también puede producir sarro. Pero como estamos hablando de arteriosclerosis, el tabaco, mayormente por su elemento más tóxico que contiene, que es la nicotina, puede dañarnos nuestras arterias, inflamándolas y así produciendo un taponamiento ligero para el paso de la sangre, lo cual combinado con las anteriores causas podría ser una arteriosclerosis. Resistencia a la insulina, obesidad o diabetes. Estas tres características están muy relacionadas entre sí,
porque la obesidad puede deberse a una diabetes grave. La diabetes es la disminución de la producción de insulina en el páncreas. Para hallar sus síntomas de la diabetes son 3P, la polidipsia, la polifalia y la poliuria, en la que podemos percibir los síntomas de la diabetes. Finalmente, como última causa tenemos la inflamación producida por causas desconocidas o enfermedades como artritis, lupus, psoriasis o enfermedad intestinal inflamatoria. La artritis es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones. El público o la gente comprendida son los adultos o las personas terceras de edad, en la que su mayor sería la dificultad del movimiento de las manos, especialmente en los dedos o en los pies. Lupus es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que nuestro propio sistema autoinmunológico ataca a nuestras células y nuestras defensas sanas. Solamente esto por error. Psoriasis. Psoriasis es una enfermedad de la piel en la que se muestran las manchas rojas o también escamosas. Y finalmente la enfermedad intestinal inflamatoria, que puede ser una enfermedad intestinal ya sea en el intestino grueso o en el intestino delgado. Esas 4 enfermedades que les mencioné pueden producir la inflamación de las arterias, provocando que las arterias se tapen o que se obstruyan el paso de la sangre o los nutrientes. Eso sería mi parte. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Ricardo. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, señores jurados y queridos compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre un poquito sobre la prevención y el tratamiento de esta enfermedad que es la arteriosclerosis. Bueno, como ya vimos, la arteriosclerosis no es simplemente un endurecimiento o envejecimiento de estas arterias, sino que es una enfermedad que deteriora, que estrofea y que va estrechando poco a poco nuestras arterias, y pidiendo que la sangre vaya pasando y disminuyendo este flujo de sangre a todos nuestros órganos. Como vemos en las imágenes, el infarto, vean aquí. Bueno, en esta enfermedad se puede manifestar en cualquier órgano de nuestro cuerpo, provocando accidentes vascular y cerebral. Esta enfermedad es muy silenciosa, que yo vi en mi abuelita. Ella tiene presión alta en el ojo, que en 2 días perdió la visión en el ojo izquierdo. Es por esta razón que debemos cuidarnos. Bueno, y el mejor tratamiento para arteriosclerosis es la prevención. Es decir, que debemos evitar a que desarrolle esta enfermedad. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Pues es teniendo una buena alimentación saludable. Que hay un dicho que dice, tú eres lo que comes, entre comillas, más que todo. Porque es muy importante que nosotros tengamos conciencia de todo aquello que ingerimos en nuestra alimentación diaria. Porque si nosotros tenemos una alimentación saludable y equilibrada, los efectos siempre serán positivos. Pero sí sería lo contrario. Si adaptamos una alimentación con grasas, exceso en azúcares, los efectos serán negativos. ¿Sabían que hay principales aliados para la alimentación saludable? Y también existen los enemigos, los principales enemigos, pues sí existen. Entre los alimentos aliados tenemos el aumento de la ingestión de fibras. Esto podemos hacerlos consumiendo frutas, verduras, cereales y alimentos integrales. Y esto es muy importante porque las fibras ayudan al buen funcionamiento del intestino y son antioxidantes. O sea que retardan el envejecimiento de nuestro cuerpo. Nos hace más jóvenes si consumimos alimentos saludables, más que todo. También tenemos los alimentos funcionales. Pero, ¿qué son estos alimentos funcionales y cuáles son?
Bueno, son aquellos alimentos que aparte de las funciones básicas de nutrición, ellos nos ofrecen beneficios metabólicos y promueven una salud óptima y ayudan el riesgo de padecer enfermedades. Bueno, ¿y en qué alimentos podemos encontrarlos? Pues lo encontramos en las nueces, castañas, avenas, almendras, en las uvas, en el salmón, en el aceite de oliva. Más recomendable es aceite de oliva que aceite común, y etcétera. Y es de vital importancia consumir alimentos con potasio, que nos ayuda a producir proteínas, a desarrollar músculos y mejorar la salud cardiovascular. Y el potasio podemos encontrarlos en las frutas, en las verduras, como el plátano, la naranja, el tomate, el kiwi, los champiñones y mucho más. También existe el magnesio, que mejora la absorción del calcio y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Bien, mantiene la salud ósea también, actúa como tranquilizante natural y mantiene activas nuestras neuronas, ayudando a llevar a todas las células. Bueno, y ahora veremos muy rápidamente los principales enemigos de la alimentación. ¿Qué serían? Las bebidas alcohólicas, el tabaquismo, también tenemos al sodio que es cloruro de sodio, el sal común, lo dicen otros, sal común. Y debemos evitar consumir esos alimentos industrializados también. También tenemos el azúcar, más que todo. Si consumimos azúcar es muy dañino para nuestro cuerpo. Hace unos meses hice un experimento que tiene que ver con la mala alimentación. Cuando se humedece, por ejemplo, los refrescos, Coca-Cola, Fanta, mediante el sol, cuando se humedece mediante el sol, se convierte en azúcar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos consumiendo una cantidad de azúcar en nuestro cuerpo, que es muy dañino. ¿Y saben qué? Un vaso de Coca-Cola equivale a 7 cucharadillas de azúcar. ¿Pueden creer eso? Es mejor consumir siempre alimentos saludables que nos brinden los nutrientes que precisamos para mantenernos sanos, fuertes, saludables y así evitar muchas enfermedades. También tenemos que evitar el tabaquismo, ya que lleva sustancias tóxicas en la torrente sanguínea. Y también hay que evitar el estrés que daña nuestro sistema nervioso. También debemos tener actividad física, hacer ejercicios, por lo menos una sola hora por día y tomar bastante agua tomar. Así para evitar estas enfermedades, como la hipertensión, presión alta, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, o también el infarto, problemas del corazón, y llegar a esta enfermedad que es la arteriosclerosis. Bien, ahora veamos el tratamiento. Si el paciente ya presenta la enfermedad de la arteriosclerosis, primeramente debemos definir qué tan grave es. Cuando no es muy grave, el tratamiento básico consiste en el control de los factores de riesgo y eliminar el consumo de tabaco, una buena alimentación también y hacer ejercicios y tomar bastante agua. Y también debemos hacer el control de la hipertensión, el control de la diabetes y el del colesterol también. Y tomar bastante agua es más recomendable que tomar Coca-Cola. Y pues es más recomendable también jugos naturales. Bueno, en segundo lugar, si es muy grave, hay medicamentos y tratamientos que nos ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo, que en la parte que se encuentra afectada. Y por último, si definitivamente este tratamiento no funciona, debemos recurrir a métodos quirúrgicos
para evitar que lleguemos a esta enfermedad de la arteriosclerosis y otras enfermedades. Debemos tomar conciencia sobre nuestra alimentación y el cuidado de nuestra salud. Muchas gracias. Ahora paso a mi compañero. Muy buenos días, profesores, señoras jurados, amigos y compañeros. Yo soy Alexis Andrés Flores Ortiz y hoy voy a exponer sobre una parte que es bastante importante e interesante. Muchos de ustedes se preguntarán si la arteriosclerosis solo es eso, nada más si puede causar una enfermedad más. Pues sí, puede causar el accidente cerebrovascular o una ictus. Esta enfermedad es porque cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Usted puede cambiar factores de riesgo de esta enfermedad mediante la adopción de algunas medidas, como el no fumar. Si usted es una persona que habitualmente fuma, podría dejar de hacerlo o dejarlo de poco a poco. Claro, no es tan fácil dejarlo completamente de una. Controlar la presión arterial alta a través de dietas. Puede hacer dieta, ejercicios, como dijo mi compañero, ejercicio al menos una hora al día, y el uso de medicamentos si es necesario. Bien, ahora explicaré otra enfermedad que puede causar: las aneurismas de aorta. La causa más común del aneurisma de aorta es el endurecimiento de las arterias y el endurecimiento de las arterias solamente. La afección es muy común en personas con colesterol alto. También es muy común con personas que fuman. Fumar es un hábito muy malo. Es demasiado bueno dejar de hacerlo. Otros factores de riesgo para un aneurisma son cambios causados por la edad. Simplemente la edad. Para prevenir esta enfermedad, se podría decir que no hay que fumar para nada. Tampoco mascar tabaco y evitar el tabaquismo pasivo. Seguir una dieta saludable, mantener tu presión arterial y colesterol bajo control, hacer ejercicio en forma regular. Y ahora pasemos a otra enfermedad: el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Los síntomas incluyen molestias torácicas con disnea o sin ella, náuseas y sudoración. El diagnóstico se basa en el ECG y el hallazgo de marcadores serológicos. Para prevenirlos también se necesita dejar de fumar, y en este caso también se necesita evitar las bebidas alcohólicas. Llevar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales, etc. Llevar una buena dieta. Practicar habitualmente deportes y evitar a toda costa el estrés. La arteriosclerosis tarda mucho tiempo en dar manifestación clínica. Por ello es preciso detectarla precozmente. Una de las mejores prevenciones es dejar de fumar y dejar de consumir tabaco. Ahora es bueno saber también cómo se diagnostica esta enfermedad. En primer lugar, para diagnosticar la arteriosclerosis, el especialista llevará a cabo un examen físico para comprobar los síntomas del paciente y además realizará una de las siguientes pruebas: cateterización cardíaca. Se inyecta un contraste en la arteria coronaria afectada y a continuación se realiza una prueba de rayos X. Sirve para localizar los lugares donde hay estrechamientos u obstáculos. Hay una prueba de ultrasonidos llamada Doppler, consistente en enviar ondas sonoras a los vasos sanguíneos para valorar el flujo de sangre. Contrastar la presión de la sangre en los tobillos y en los brazos para delimitar si existe una buena o mala circulación de sangre. Y realizar un escáner nuclear cuando el paciente está reposando
o bien después de haber llevado a cabo una actividad física. Esta prueba puede revelar que áreas del corazón no están recibiendo la suficiente sangre. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi siguiente compañero.